Muy buenos días, las 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos dando inicio a un nuevo encuentro de Con Biblia en Mano. Todas las semanas, a partir de este horario, nos encontramos en la frecuencia de Radio María de la Paz, 105.3, y a través de Internet, a través de la aplicación de la radio, para compartir un espacio dedicado a la palabra de Dios y a cómo la aplicamos nosotros en nuestro día a día. Y para eso está con nosotros el párroco de la Iglesia Sagrado Corazón, el padre David Espequial, a quien le damos los muy buenos días. Padre, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido. Gracias, Nelson. Muy buenos días para ti, muy buenos días para toda la gente de los que nos están escuchando en Radio María de la Paz. Y bueno, que tengan un hermoso día. Así es. Bueno, abríguese. No nos descuidemos, sí. Nos agarró desprevenido el calor y ahora nos agarra desprevenido el frío. Sí. Pero bueno, es lo que estábamos hablando con el padre recién fuera de micrófono. Antes de dar inicio al tema, que ya el padre nos va a adelantar cuál es, les queremos contar una pequeña novedad, algo interesante para la gente que nos escucha y nos quiere escuchar nuevamente, porque por distintos motivos tal vez no puede sintonizar el programa todas las mañanas de viernes, por supuesto. Este programa se repite a partir de la semana que viene, el día martes a la hora 20. Reitero, este programa se repite el día martes a la hora 20. Coméntelo entre sus conocidos, porque si no nos escuchó en esta emisión en vivo el día viernes a partir de las 11, nos escucha el día martes a partir de las 20. Esto es para gente que dice que bueno, en la mañana se le complica escuchar por las distintas tareas o porque está trabajando en otras cosas. Puede estar sintonizado el día martes a las 20 y no se escucha. Muy bien. Dicho eso, vamos a la materia. Padrecito, ¿con qué empezamos este programa de día viernes? Bueno, pensaba tratar un tema que es bastante interesante, que es el tema de lo que se llama de los animales impuros y el tema de la sangre. Ah, muy bien. La pregunta sería, ¿es cierto que está prohibido comer carne de animales impuros y la sangre actualmente? Bien. Esa sería la pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque hay mucha gente que dice, no, esto no lo como porque es un animal impuro, o no lo como porque esto es sangre. No puedo comer, no sé, morcillas, cosas así. Eso también por parte protestante, ¿no? Sí. Así tipo los mormones, testigos de Jehová, bueno, en fin. Y también gente que, bueno, no emite un juicio sobre las personas, sino sobre el hecho concreto. Gente que dice que no se puede comer ni la carne o producto derivado de la carne. Y bueno, me parece que es un tema importante para aclararlo, para ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura, para partir de la palabra de Dios, para que nos aclare este tema que es interesante. Por supuesto que sí. Haciendo una mínima aclaración, que esto no tiene nada que ver con lo que son las dietas vegetarianas, ¿no? Claro. Sino que esto va mucho más allá, mucho más profundo en la historia y en las creencias de la gente. Claro, sí, exactamente. Bueno, ante todo, quisiera ir al libro del Génesis, porque allí el Señor, en el capítulo 1 del Génesis, donde dice capítulo 1 del Génesis, versículos 29 y siguientes. Dice así: dijo Dios también, ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la haz de la tierra, y cuantos árboles producen fruto de simiente, para que todos os sirvan de alimento. Es decir, todo lo que sea verdura, todo lo que sea plantas. También, o sea, no solamente las plantas, sino también a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los vivientes que sobre la tierra están y se mueven, les doy para comida cuanto de verde hierba la tierra produce. Y así fue. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho,
hubo tarde y mañana día sexto. ¿Ven? Desde el inicio, Dios entregó al hombre y puso a su disposición, el hombre que es el rey de la creación, para su alimento, tanto las cosas, la hierba verde, como los mismos animales domésticos y no domésticos, los animales salvajes. Los puso al servicio del hombre, para que el hombre se pudiera alimentar de ellos, no para destrozarlos, que es otra cosa totalmente distinta, ni destruirlos ni matarlos por matarlos. Eso no está permitido, no está bien, pero sí para servirse de ellos para su alimento. Esto apenas Dios creó al hombre. Después vino una etapa, después del pecado original, donde el hombre cayó, ciertamente muy gravemente, tocó fondo, por así decirlo, cayó en el paganismo, en costumbres muy, muy malas, moralmente muy degradado el hombre. Entonces Dios tiene que comenzar a levantar al hombre paulatinamente. Entonces allí le puso como algunas normas que tiene que respetar, y entonces ya en la época de Moisés comienzan a aparecer estas normas. Así, por ejemplo, el tema de no comer animales, está la clasificación de animales puros e impuros. Y los animales impuros no se pueden comer, y los animales puros sí se pueden comer. Eso está en el capítulo 11 del Levítico, donde dice: Yahvé habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: he aquí los animales que comeréis de entre todas las bestias de la tierra, todo animal de pezuña hendida y que rumie, lo comeréis, pero no comeréis los que solo rumian y solo tienen partida la pezuña. ¿Ven? Hay una clasificación entre animales puros e impuros. Y también eso, capítulo 11, versículo 1 y siguiente, todo el capítulo 11. Ven, por un lado, los animales que son puros e impuros, y también que es una clasificación, algunos de esos animales no es solamente por la pezuña, sino también el cerdo, que es porque es un animal bastante sucio, se revuelca, está en el fango, entonces es desagradable. Por eso es que Dios fue educando paulatinamente y desde muy abajo el concepto de pureza, lo fue introduciendo en el hombre, pero más bien de un concepto de pureza material, así, de una pureza meramente externa, ¿no? También, por supuesto, va a poner el sexto mandamiento, donde aparece la pureza interna, en el no adulterarás, no cometerás, no fornicarás, etcétera. Pero también fue educando, como el hombre que cayó muy abajo, entonces le puso, como empezó a educarlo a partir de cosas muy externas, así, por ejemplo, la pureza de los animales. No comerás tal animal porque es impuro. Entonces, así, en cierto sentido, estaba marcándole que había una pureza que tenía que mantener y animales que lo convertían en impuro. Y también el tema de la sangre. Ahí está en el capítulo 17 del libro del Levítico, versículo 10 y siguientes, dice: todo hombre de la casa de Israel que coma sangre de un animal cualquiera, yo me volveré contra el que come sangre y le borraré de en medio de su pueblo, porque la vida de la carne es la sangre. La vida de la carne es la sangre, ¿no? Esa frase es importante. Y yo os he mandado ponerla sobre el altar para expiación de vuestras almas, y la sangre expía en lugar de la vida. Por eso he mandado a los hijos de Israel: nadie de entre vosotros, ni los extranjeros que habiten en medio de vosotros, comerá sangre. Estaba la concepción de que la sangre era la que vivificaba al cuerpo, no el alma
o sea, no se tenía tanto la concepción de que era el alma, la vida del cuerpo, sino la sangre. Entonces la sangre era la que daba vida. Además de eso, la sangre pertenecía a Dios, por eso Dios manda a hacer sacrificios y esparcir la sangre de los animales, como diciendo yo soy el dueño de la vida, cuando el Señor pedía algún sacrificio. Y además, también el comer la sangre, se tenía la idea en el pasado de que comiendo la sangre de un animal, uno comía todas las pasiones bestiales que tenían los animales. Entonces un poco se animalizaba. Y entonces por eso también otro motivo más por el cual, o sea, no solamente no comer la sangre porque es la vida, y por lo tanto sería adueñarse de la vida que es propia de Dios, y además porque la sangre me llenaba de pasiones desordenadas, que son las pasiones que tienen los animales. Entonces eso fue lo que marcó un poco el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si bien Dios había dado en el Génesis, como decimos, antes del pecado original, les había entregado todo para que comieran, toda hierba y todo animal, pero después del pecado original un poco se ponen estas normas que son simplemente preparatorias, que simplemente son figura de lo que va a venir en el Nuevo Testamento, de una pureza mucho más grande y de una, por los animales digo, que de una pureza mucho más grande, que es la que trae nuestro Señor Jesucristo, y también de la sangre, que no hay que comerla porque bueno, nos bestializa o nos apropiamos de la vida de Dios. Todo eso es figura del sacrificio de Cristo, que es mucho más grande. Entonces, ese era el concepto en el Antiguo Testamento. Pero llegado el Nuevo Testamento, las cosas cambian. Una vez que Dios ha educado, que Dios ha preparado debidamente al pueblo para que entienda estas cosas, entonces en el Nuevo Testamento ya nuestro Señor Jesucristo cambia todo esto. Porque todo esto ya era simplemente figura, preparación. Ya cuando el pueblo estaba preparado para recibir una enseñanza más sólida y volver al inicio, al Génesis, es decir, a que el Señor entregaba todas las hierbas y todos los animales para que el hombre pudiera comer, entonces al estar ya preparado, Cristo enseña nuevamente aquella doctrina inicial. Y entonces así, por ejemplo, en el capítulo 15 de San Mateo, versículo 10 y siguientes, los leo porque son muy interesantes. Acá hay un cambio en la mentalidad del Nuevo Testamento. Dice, y llamando así a la muchedumbre, les dijo, oíd y entended, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que hace al hombre impuro. Y entonces dejadlos son guías ciegos. Y entonces después les aclara el Señor por qué dijo esto. Tampoco vosotros entendéis. Y les explica, ¿no comprendéis que lo que entra por la boca va al vientre y se tira por la letrina? Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre, pero comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ven Nelson, como Jesús acá claramente dice, nada que entra por la boca del hombre lo hace impuro. Bien, basado en lo que hemos leído en la Escritura, el Señor viene a dar cumplimiento a lo que era el Antiguo Testamento, la ley, ¿no? Él no vino
a abolir absolutamente nada, sino que vino a darle cumplimiento a la letra, ¿no?, de la Escritura. Pero otros pueblos, el pueblo judío, quedó en esa época con esas prácticas, y me acuerdo en este momento en el primer milagro del Señor, ¿no?, cuando habla de las vasijas con tantos y tantos litros de agua que eran pensadas para la purificación, ¿no?, del pueblo, la cantidad de veces que tenía que lavarse, porque si no quedaba impuro, el tratamiento hacia las mujeres que tenían sus cuestiones femeninas, eran impuras tanta cantidad de días, y, bueno, incluso la tradición obligaba a la Santísima Virgen, que todos sabemos que era totalmente limpia de pecado original, a que tuviera que pasar el periodo de impureza después de haber nacido el Señor. Recordamos también que lo tuvo que hacer. Es todas esas costumbres que el pueblo judío en aquella época, aún incluso hasta el día de hoy, ha seguido manteniendo, basado en esa parte del Antiguo Testamento, ¿no?, que hablaba de los hábitos, de la impureza, incluso los alimentos. Claro. A ver, les doy un ejemplo. Al día de hoy, hay comida especial, claro, para el pueblo judío. Claro. En los aviones, en los restaurantes, la comida kosher, que se llama, claro, bueno, es comida que hecha con ingredientes puros, con animales puros, no consumen cerdo, claro, no consumen cerdo, precisamente por lo que el Padre nos lee que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ha pasado el tiempo, la historia, y quien lee lo que hacía el Señor en el Nuevo Testamento, ve cómo Él nos explica eso. De lo que entra al cuerpo del hombre no es lo malo. Lo claro, malo es lo que el hombre habla, lo que el hombre dice, lo que el hombre hace. De la abundancia del corazón habla la boca, también dice la Escritura, y precisamente eso es lo que Él nos dice. Del corazón del hombre sale la mentira, y también, bueno, salen cosas buenas. Claro, exactamente eso te iba a decir, Nelson. Estaba comentando que no le hace malo al hombre lo que come. Porque al contrario, bueno, si uno come una comida mala, sí me hace mal, pero al cuerpo. Al cuerpo. Pero al alma no. Porque yo puedo comer, no sé, comida de cerdo y bueno, en buena medida es bueno. O puedo comer, no sé, un reptil o no sé, un rinoceronte o un elefante, que eran animales impuros, y sin embargo no me hace mal. Lo que me hace mal, sí, ciertamente que me hace mal, es lo que sale de la boca del hombre, porque de la boca del hombre es del corazón, es lo que sale del corazón, y de ahí, como dice el Señor, salen los insultos, las maldiciones, las blasfemias. Del corazón del hombre salen los deseos impuros, los adulterios, las fornicaciones. Es eso lo que me hace malo. Esas cosas malas, dice Jesús, porque son estrictamente malas, intrínsecamente malas, esas son las que en definitiva cometen en impuro mi corazón, y no las cosas que entran en el corazón mío. Por lo tanto, acá el Señor zanja con un tema que muchos discuten todavía en el Nuevo Testamento, lamentablemente, pero que son muy claras. Y hay otros textos más sobre esto, que dice, por ejemplo, San Pablo, en la carta a los Romanos 14:17, dice: el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida. ¿Ven? O sea, el reino de Dios está por encima de esto, de la comida o la bebida, sino justicia y paz en el espíritu. ¿Ve? Es decir, apunta más a lo espiritual y no tanto a la comida o la bebida. Por supuesto, moderadamente. Esos son los límites, sí, por supuesto, que uno tiene que cuidar. Después otra cita más también, 2 citas más del apóstol San Pablo que son muy claras. Y dice ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. ¿Ven? Es clarísimo lo que dice San Pablo ahí, que no te critiquen
que no te molesten por lo que comes o bebés, porque eso no tiene nada que ver. Lo que importa ciertamente es el comportamiento moral, la vida de oración, las cosas espirituales. Eso es lo que realmente uno tiene que subrayar, porque eso es lo que me va a hacer bueno o malo, y no el comer o beber tal cosa u otra. Y finalmente, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4, dice: todo lo que Dios ha creado es bueno. Ven, con esto se remonta hasta el Génesis. Y sigue diciendo: y ningún alimento está prohibido. Clarísimo, ningún alimento está prohibido. Eso en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo. Y después, por lo que decías vos del tema de los judíos, fíjate cómo el Señor, a pesar de que da esa instrucción de que lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace malo, y lo que entra en el corazón, lo que entra en el cuerpo del hombre no lo afecta, eso de todos modos, que a pesar de eso que dijo el Señor, todavía el pueblo de Israel había quedado muy apegado a esas tradiciones de animales puros y animales impuros. Y el mismo San Pedro, que era el primer papa, todavía estaba apegado. Entonces tuvo una visión que aparece el Señor le muestra en éxtasis una visión muy importante que aparece ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces allí el Señor voy a leer el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, y en el versículo 9 y siguientes. Dice: al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza para orar hacia la hora de siesta. Sintió hambre y deseó comer, y mientras preparaba la comida le sobrevino un éxtasis. Ahí está. Vio el cielo abierto y que bajaba algo como un mantel grande sostenido por las 4 puntas y que descendía sobre la tierra. En él había todo género de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Y fíjate lo que contesta San Pedro. Dijo Pedro: de ninguna manera, Señor, que jamás he comido cosa alguna manchada e impura. ¿Ven? Aún estando ya en el Nuevo Testamento, Pedro todavía sigue con la idea de que esas cosas no las podía comer, y aún a pesar de lo que había dicho Cristo, de que nada de lo que entra en la boca del hombre lo convierte en impuro, todavía Pedro seguía con su cabecita un poco en el Antiguo Testamento. Y después sigue diciendo el texto: de nuevo dijo la voz: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Sucedió esto por 3 veces y luego el lienzo fue recogido al cielo. Entonces, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Dios ha purificado, por eso es que no existen cosas, alimentos impuros o que no sean dignos de poder comerse, porque eso no nos mancha en absoluto. Todo es bueno, como dice el libro del Génesis. Vio Dios todo lo que había creado y era muy bueno. Entonces, digamos, lo que sí tenemos que cuidar es el corazón. Como le decían los padres de la Iglesia, la munditia cordis, la pureza del corazón, porque ahí el corazón hay que custodiarlo de todo mal pensamiento, de todo mal deseo, de toda mala intención, porque desde allí del corazón es de donde salen las cosas que realmente nos hacen impuros. Un mal deseo, un mal pensamiento, una mala intención, el desear el mal al prójimo o la envidia, en fin, todo eso es lo que nos hace malo y nos convierte en personas impuras y no gratas al Señor. Pero por lo demás, las cosas que podemos comer, está todo permitido. Bueno, esa es indudablemente la enseñanza que nos deja la palabra de Dios, ¿no? Que el hombre debe estar más pendiente de su interior, mucho más que de las cosas externas, ¿no? Que bueno, tal vez
el hombre mismo le da más importancia de las que tienen, ¿no? Claro. Y hacen que, bueno, nos atengamos a cuestiones superficiales o a cuestiones que son tal vez menos importantes que nuestro propio ser interno, porque cuando está el Señor con nosotros, indudablemente lo que sale de adentro siempre va a ser bueno. Exactamente. Y ya eso nos protege de cualquier impureza que nosotros nos quiera entrar en el corazón. A veces en cosas así como dice usted, padre, el alimento, ¿no? Bueno, hay cosas mucho más importante lo que sale del corazón. Bueno, padre, nos quedan segundos, nos queda un poco menos de un minuto. Yo aprovecho antes de la bendición del padre y de los avisos parroquiales que haya, recordarles que este programa se emite nuevamente el martes a la hora 20. Están invitados a sintonizar todos los martes a las 20 la repetición de este programa que ustedes escuchan los viernes a partir de las 11. Actividades de la parroquia, padre, incluso le digo, de la secretaría parroquial, porque me consultaban el otro día y digo, bueno, voy a aprovechar que lo tengo al padre acá el viernes para que él nos cuente en qué momento puede encontrarlo a usted y puede visitar la secretaría parroquial. La Secretaría Parroquial funciona de martes a viernes después de la misa, es decir, la misa a las 17, termina cerca de las 18, así que la Secretaría es de 18 a 19. Bien. Así que pueden venir por Secretaría para anotar bautismos, para anotar intenciones de misa, para charlar. Bien. Para hacerme consultas, para hacer dirección espiritual, para confesarse, en fin, para todo lo que quieran, yo estoy disponible para atenderlos aquí en la Secretaría Parroquial. Bien. ¿Alguna actividad especial que se nos venga? Hoy día es San Cayetano, Hoy es San Cayetano. A la gente de la parroquia San Cayetano, que hay mucha gente que nos escucha, le mandamos un cálido abrazo y bueno, rogamos a San Cayetano por el pan y el trabajo. Exactamente. Bueno, actividades, estamos refaccionando Cáritas para que comience, estamos trabajando ahí haciendo el techo, poniendo la lámina, estamos por dentro la humedad, lijando, sacando, poniendo digamos cobertor y pintando, así que estamos tratando de reabrir Cáritas que estaba cerrada. También la semana que viene va a comenzar una santería parroquial. Muy bien, en horario de los martes, miércoles y jueves, en horario de secretaría parroquial ya va a estar funcionando, así que los invito. Hay artículos muy bonitos para comprar, digamos, imágenes de santos, rosarios, etcétera. Y también el 17 de agosto será el locro sanmartiniano. Ahí estaremos. Así que los invito para que se acerquen a comprar las porciones para colaborar con la parroquia. Muy bien, muy buena noticia para aquellos que nos gusta el locro. Ahí estaremos. Así es. Bueno, padre, su bendición entonces para terminar este programa. Bueno, cómo no. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre todas las personas que nos están escuchando, y permanezca sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Así ha pasado un nuevo encuentro de Con Biblia en Mano, aquí en la frecuencia de Radio María de la Paz. Los invitamos para nuestro próximo encuentro y que Dios nos bendiga a todos.